Hola, mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, ya nosotros vimos todo lo concerniente al género dramático, ¿cierto? Analizamos muy bien los actores, el guión teatral, cada uno de los elementos del escenario, la escenografía, la utilería, ¿cierto? Hemos hecho un recorrido fantástico a lo largo del proceso sobre todo lo que tiene que ver, ¿cierto? Con el género dramático y en especial con las representaciones de las obras de teatro. Hoy vamos a ver algo muy importante que tiene que ver con la dramatización. Ya lo hicimos de alguna manera, ¿cierto? Hicimos un ejercicio muy interesante en clase, pero vamos hoy a pensar un poquito más en qué consiste esa dramatización, que es algo mágico y que es algo que realmente nos ayuda muchísimo. Pues bien, la dramatización consiste en esa representación, ¿cierto?, que hacemos de un hecho, de algo que está ocurriendo, algo que está sucediendo a nuestro alrededor, mediante dos claves importantes. La primera, la expresión oral. Y la segunda, la expresión corporal. ¿Por qué? ¿Por qué mi expresión oral? Porque es que cuando yo hablo tengo una expresión que puede ser de enojo, ¿cierto? Puede ser grito, puede ser llanto, o puede ser sonrisas, o puede ser felicidad, ¿cierto? Mi expresión oral me está hablando muchísimo en ese momento. O puede ser corporal porque puede ser algo a través de mi cuerpo, ¿cierto? Cuando yo estoy enojada, ¿cierto? Mi rostro indica que estoy enojada, mis ojos. Y además cuando lo expreso en forma oral, pues aún más, ¿cierto? Tenemos esa capacidad de hacerlo. Entonces, eso hace la dramatización, es esa valiosa cualidad y habilidad que tienen algunos seres humanos para lograr, ¿cierto?, transformar su cuerpo, su voz a condiciones diferentes y a situaciones diferentes para personificar o caracterizar un personaje en forma adecuada. Entonces, recordemos, utiliza dos elementos importantes, la expresión oral y la expresión corporal. ¿Listo? Nosotros podemos hacer dramatizaciones de hechos reales, es decir, cosas o situaciones que han ocurrido, que de pronto están ocurriendo, que probablemente van a suceder, ¿cierto? Cosas realmente que hacen parte de nuestro contexto, ¿cierto? Yo puedo dramatizar, ¿cierto? En una obra, la primera vez que me caí, puedo dramatizar en una obra, ¿cierto? Cuando mi abuelo encontró un tesoro. Entonces, esos hechos o esas dramatizaciones, ¿cierto?, corresponden a hechos reales, hechos que realmente sí sucedieron. Y nosotros, ¿para qué utilizamos la dramatización en este caso? Pues para dar a conocer a otras personas, ¿cierto?, esos hechos que sucedieron y que de alguna manera todos puedan conocerlos, ¿cierto?, de una forma más independiente y de una forma que sea más segura y más veraz. Generalmente, por ejemplo, los policías de tránsito utilizan mucho las dramatizaciones en las calles para de pronto generar un poquito de conciencia, ¿cierto? En los conductores, en los peatones y en un sinnúmero de situaciones, ¿cierto? A veces nosotros hacemos hechos de dramatizaciones reales en los colegios o algo para simular un terremoto o para simular ciertos fenómenos naturales. Entonces, todo eso hace parte de esos hechos reales y esas dramatizaciones que son valiosísimas también. Por eso, cuando nosotros representamos, ¿cierto?, un suceso o un hecho real, ahí es donde nosotros podemos decir, ¿cierto?, o de alguna manera, ¿cierto?, articular cada uno de nuestros movimientos y nuestra expresión oral a esas condiciones que pudieron ocurrir o que realmente se ajustaron como a esa realidad, ¿cierto? No utiliza mucho la exageración, sino parte de rasgos más reales, más contundentes, más que se están viendo en el medio y que realmente se están articulando muy bien. ¿Qué podemos dramatizar sobre hechos reales? Podemos dramatizar una noticia, ¿cierto? De pronto sabemos que ocurrió algo, que de pronto hubo un robo y de alguna manera nosotros podemos hacer esa dramatización del robo y con ello pues estamos dramatizando un hecho real, algo que realmente está ocurriendo. Entonces si colocamos a alguien que va a ser el actor, a la persona que le robaron, ¿cierto? Otra persona puede ser el actor que actúa como
el ladrón, puede haber incluso un policía, puede haber otras personas, y a lo largo de la escena que estamos representando, ¿cierto? Pues vamos dramatizando todo lo que ocurrió. Podríamos entonces así dramatizar distintas noticias, o por ejemplo un incendio, entonces cómo actuaron los bomberos o cómo deben actuar los bomberos, ¿cierto? En ese suceso o en ese hecho. Entonces podemos dramatizar en hechos reales noticias, ¿cierto? Noticias que están ocurriendo. Podemos dramatizar entrevistas. Estas dramatizaciones llaman mucho la atención porque se trata, digamos, de situaciones que nosotros simulamos, como por ejemplo cuando vas a adquirir un trabajo. Entonces puedes dramatizar con otra persona cuáles serían las preguntas que te hacen, cómo se comporta, ¿cierto? O si vas a ir a un nuevo colegio, vas a ingresar a un nuevo colegio, entonces cómo te haría la entrevista. Entonces estas dramatizaciones de entrevistas son muy interesantes. A veces nos gusta mucho dramatizar, por ejemplo, lo que hacen los periodistas, ¿cierto? Que precisamente es esa labor de preguntar, de indagar, de entrevistar. Pues en estas dramatizaciones, ¿cierto? Hacemos eso. Buscamos que de alguna manera, ¿cierto? Cuando estemos actuando, pues nos ayude también a evolucionar, porque de alguna forma estas dramatizaciones de hechos reales generalmente generan conciencia y generan un aprendizaje de fondo porque se tratan de situaciones reales de comunicación. Podemos nosotros dramatizar conversaciones telefónicas, entonces a veces se utiliza mucho en inglés o en otras asignaturas donde nosotros simulamos que estamos llamando a otra persona, conversamos, potencializamos nuestra expresión corporal. A veces a ustedes les gusta mucho jugar en sus descansos, que llaman a un familiar o que están dentro de un contexto con sus amigos. Entonces nosotros podemos dramatizar conversaciones telefónicas. Muchas veces e incluso en algunos programas actualmente están utilizando este tipo de dramatizaciones donde llaman a la persona, le hacen a manera cómica, ¿cierto? Un chiste, simulando situaciones como por ejemplo que están desaparecidos, que por favor, o que han visto al esposo, que han visto alguna cosa, y de alguna manera están dramatizando, están jugando con ese juego dramático, buscando de alguna manera evolucionar en esa parte. Entonces también se puede dramatizar conversaciones telefónicas. Podremos dramatizar una anécdota, quizás esta es de las dramatizaciones que más nos encanta, y más cuando estamos con nuestra familia, ¿cierto? Porque cuando estamos con nuestra familia a veces dramatizamos películas, dramatizamos momentos que nos ocurrieron cuando pequeños o momentos cómicos, y se trata de que nuestra familia adivinen a través de ese juego dramático. Entonces podemos también dramatizar anécdotas y a través de esas anécdotas pues dar a conocer a los demás. Hay dramatizaciones también, entonces partíamos de que las anteriores eran dramatizaciones de hechos reales. Hay otras tantas, ¿cierto? Un sinnúmero de dramatizaciones de diferentes situaciones que probablemente nosotros podríamos actuar, llevar al teatro, llevar, digamos, a un eslabón un poco mayor, ¿cierto? Pero quizás, digamos, en el mundo teatral, una de las dramatizaciones, incluso en el cine y en las películas, ¿cierto? Que más ha tenido gran trascendencia, pues corresponde a esas dramatizaciones de sucesos imaginarios, ¿cierto? Esos sucesos imaginarios, pues precisamente son dramatizaciones que utilizan o que parten de elementos un poco de ficción, ¿cierto? Entonces son cosas que de pronto no han ocurrido en la realidad, pero que de alguna manera cuando las actuamos, ¿cierto? Las transformamos o le damos vida. Entonces en el cine o en las películas muchas veces vemos cómo los perros hablan, cómo los animales se reúnen, o de pronto efectos especiales, digamos, en películas de acción, en películas un poco más animadas, películas robotizadas, con elementos 3D, con rayos X y una serie, un sinnúmero de elementos que van dramatizando y que finalmente parten de elementos de ficción. Entonces, quizás en esta última parte es donde más ha tenido auge, no solamente el teatro, sino que yo les decía también el cine, la televisión, porque ahí es donde se han quedado muchísimo. Entonces es muy importante. Podemos entonces nosotros dramatizar un cuento. Generalmente nosotros cuando estamos en el colegio, ¿cierto? O cuando están con sus compañeros, dramatizar un cuento. Ustedes mismos crean una historia de una familia y empiezan a
actuar, que qué hace la mamá, que tiene un perrito, que cómo trata a la mascota, y ustedes están actuando todo el tiempo. O podemos buscar un cuento que nos guste mucho, ¿cierto? Como en el caso de esta imagen que pueden ver el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos, y uno lo puede dramatizar, actuar, los 3 cerditos, Caperucita Roja, cualquier cuento que nos guste, que nos llame la atención y que pueda llevar a trascender un poco más, pues precisamente lo podemos dramatizar, lo podemos actuar, lo podemos vivir y de alguna manera darle un poco más de evolución. Nosotros podemos incluso dramatizar una tira cómica, ¿cierto? No sé si ustedes han visto las tiras cómicas de Mafalda, de Pollito, de Garfield. Entonces podemos incluso coger una de esas tiras cómicas y dramatizarla, llevarla al plano dramático, al plano de la actuación. ¿Cómo sería realmente esa tira cómica que generalmente nosotros leemos en esas historietas y cómo la llevamos aquí a un plano totalmente diferente? Entonces, en eso también es muy importante que nosotros rescatemos un poquito esa magia de la dramatización, que es el arte de convertir algo que puede estar escrito, puede ser en forma oral, y darle un mayor protagonismo a través de la caracterización, la expresión oral y la expresión corporal. Podemos dramatizar un poema, ¿cierto? Hay poemas muy hermosos, Mi ringa, mi ronga, La gata candonga, poesías, todo ese tipo de poemas, y nosotros lo podemos dramatizar. Qué lindo es cuando nosotros dramatizamos este tipo de, digamos, de textos, en especial textos líricos, porque trascienden, van un poco más allá, y a veces cuando nosotros observamos, vemos los movimientos, vemos toda esa energía que le ponen los actores, pues comprendemos un poco mejor. Entonces sí es muy interesante que nosotros también a veces dramaticemos poemas. Incluso se puede dramatizar una canción, entonces dentro de la canción, por ejemplo, la gallina turuleca, ¿cierto? Entonces como el pollito va creciendo y a lo largo de la canción pues podemos ir dramatizando y mostrando, ¿cierto? Con actores, con escenografía, con todos los elementos apropiados, transformamos esa canción dándole un mayor valor. Entonces ahí así ustedes pueden coger incluso su canción favorita, ¿cierto? Y la pueden dramatizar. Incluso cuando ustedes escuchan su canción, ustedes se mueven, expresan con su cuerpo, se emocionan, saltan, brincan. Todo eso hace parte de ese juego dramático, ese juego donde nosotros nos dejamos cautivar, donde vamos un poquito más allá de nosotros mismos. Entonces, este juego dramático que les estaba diciendo, pues precisamente se convierte en un conjunto de actividades que nos ayudan a estimular esto que hablábamos de nuestra expresión corporal y la creatividad. Este juego dramático es muy importante para cuando nosotros queremos hacer una dramatización, independientemente de si es de un suceso real o de un hecho imaginario. Entonces debemos pensar, bueno, ¿cómo voy a preparar ese personaje? Precisamente a través de este juego dramático que hacemos previamente, podemos construir el personaje. Entonces, es el elemento más importante que tienen los actores para representar su papel, porque se convierte en ese instrumento que les ayuda a prepararse. Si yo tengo que hacer una obra donde mi personaje, ¿cierto?, incluye elementos de movimientos corporales bruscos o de lucha o de pelea, entonces debo hacer una preparación previa para poder lograr esos efectos cuando realmente esté presentando mi obra o esté haciendo la dramatización como tal. Entonces, este juego que hacen los actores, pues precisamente se convierte o se hace en un espacio libre, ¿cierto? Y allí, pues los participantes inventan todo tipo de movimientos que podrían hacer para el personaje, lo llevan a cabo a través de algo que se llama la improvisación. Cuando tú quieras de pronto o tengas la labor fundamental de preparar un personaje, Caperucita Roja, el lobo, un personaje que realmente te genere un poco de duda, que no sabes cómo actuar, que tienes dificultad, pues lo que puedes hacer es empezar a hacer ese juego dramático, es decir, ahí en tu habitación, en el lugar donde estés, empiezas a improvisar, bueno, cómo me movería, cómo me saltaría, cómo correría, cómo haría para que parezca una ranita o para que parezca un pato, para que realmente parezca una gallina, cómo haría. Entonces, en ese juego dramático, en esa improvisación, van a lograr encontrar unos elementos muy importantes para mejorar sus dramatizaciones.
Se recrean siempre situaciones que son imaginadas, ¿no? Imaginadas por los participantes, porque yo tengo el personaje de Harry Potter, pero me voy a imaginar cómo tendría que actuar Harry Potter, cómo vuela, cómo llega con la varita, cómo hace sus hechizos, ¿cierto? Entonces, hace que nos facilite los movimientos. Y cuando tú ya has hecho ese juego dramático, pues todo va a ser mucho más fácil. Muy bien, mis chiquitos bellos, espero que les haya gustado esto de la